Bienvenidas y bienvenidos puerpillos a este vídeo donde quiero contarte cuál fue mi historia personal con el síndrome del intestino irritable, cómo identifiqué que lo padecía para que tú también puedas identificarlo y al final de este vídeo te cuento cómo alivié y revertí todos mis problemas del colon irritable o lo que es lo mismo, el síndrome del intestino irritable. Primero te cuento mi historia. Mi historia fue desde muy pequeñita, desde que nací. Siempre andaba llorando. Mi madre me llevaba al médico porque no sabía qué me pasaba porque siempre estaba llorando. Así hasta mis 28 años que ya por fin me diagnosticaron pues algo que no había solución, o al menos eso fue lo que me dijeron. Tienes que vivir con esto de por vida porque el síndrome del intestino irritable, o lo que es lo mismo, el colon irritable, no tiene solución. Pues bien, yo no me quedé quieta. Al principio, cuando era muy bebé, mi madre me llevaba al médico porque siempre estaba llorando, porque siempre tenía la garganta como muy inflamada y mi madre decía, tienes como gasecito, este bebé tiene gasecito, algo le pasa, y el médico decía, no tiene nada porque le hacemos pruebas y todo está bien, así que te habrá tocado un bebé llorón. A mis 4 años ingresé por un problema del hígado, estuve aproximadamente casi 2 meses ingresada. Fui creciendo, mi barriguita estaba muy inflamada, siempre con muchísimo estreñimiento, e incluso algunas veces se me alternaba con unas diarreas y cólicos intestinales. Eso quiere decir que cuando me daba un cólico intestinal tenía que ir corriendo al baño porque me dolía muchísimo la barriga y no se aliviaban los síntomas hasta que no evacuaba del todo. Además tenía mucha intolerancia, la piel muy seca, problemas del sueño, no dormía ni descansaba bien, se me caía muchísimo el cabello, y otra de las cosas que tenía anemia. Siempre, desde pequeñita tenía anemia, me mandaban hierro y eso a su vez lo que provocaba también era mucho más estreñimiento. Así que fui creciendo y a partir de mis 19 años comenzaron los problemas emocionales, llegando incluso a ansiedad y rozando la depresión porque yo no sabía qué me pasaba ni tampoco daban con lo que tenía. Me hacían pruebas analíticas, análisis de sangre, me hacían también colonoscopia, endoscopia, pruebas también de intolerancias alimentarias como la lactosa, el gluten, y nada, no había nada. Lo único que me salía era que era intolerante a la lactosa. Entonces, pero claro, ya cuando me diagnosticaron eso ya había pasado mucho tiempo y ya era muy mayor y ya incluso por mí misma me había quitado ya los lácteos. Bueno, esto es en resumen todos aquellos síntomas que yo padecía, de todos los que hay, todos esos abanicos, todos esos síntomas, ese abanico tan grande que tiene el síndrome del intestino irritable, yo tenía todos, y además cada vez se iban agravando mucho más conforme iba pasando el tiempo. Así que ya un día dije, estoy harta, ya no puedo más, y por mí misma comencé a indagar sobre la alimentación. Probé muchos tipos de alimentación, el cual no me funcionaba, hasta que encontré la alimentación consciente, que son aquellas pequeñas pautas que están también muy relacionadas pues con el higienismo. Así que así comencé. Después estudié sociosanitaria y hubo una parte donde me encantaba la parte psicológica y vi que había muchas cosas que tenía que indagar sobre mí. Después estuve trabajando como instructora fitness y de pilates mucho tiempo, estuve como aproximadamente 8 años, y ahí también me di cuenta que el ejercicio físico era muy importante y sobre todo la mente. A su vez también estudié todo ese mecanismo relacionado con el eje intestino-cerebro. Posteriormente, como quería saber, quería indagar y quería aprender mucho más, ¿para qué? Pues para evitar todos esos síntomas que me daban tan fuerte, porque ahí todavía me dolía mucho la barriga y el estreñimiento todavía no se había revertido. ¿Qué ocurrió? Comencé a estudiar análisis y control de calidad en laboratorio de química porque quería saber de dónde venían y procedían los alimentos, quería entender la parte más molecular de los alimentos, así que también seguí estudiando. Cuando ya aprendí todo eso, quise indagar un poco más y me adentré en el mundo de la medicina integrativa. Ahí aprendí todo sobre la microbiota intestinal, que a su vez se sigue estudiando, siempre que tenemos que estar continuamente actualizándonos porque es un mundo súper amplio y además también muy novedoso.
Y ahí poco a poco me especialicé en lo que yo ya había revertido, el colon irritable o lo que es lo mismo, el síndrome del intestino irritable. Una de las patologías gastrointestinales que cada día hay muchas más personas. Ya va rondando entre el 20 y el 25% de consultas gastrointestinales acaban siendo diagnosticadas por el colon irritable. Así que me decanté por una de esas patologías especializándome porque yo misma ya había conseguido revertirlo poco a poco y con mucha rutina. Cuando comencé a trabajar con las personas me di cuenta que la mayoría de las personas tenían algo en común. Había 3 tipos de estrés, no solamente el nutricional, sino también el físico y sobre todo el emocional. El colon irritable no es en realidad, para mí, para mi forma de pensar, no es en realidad un tipo de patología o una enfermedad, mejor dicho. Para mí es una hipersensibilidad, es una persona que tiene una hipersensibilidad gastrointestinal y eso lo que ocurre es que siente todo aquello en su organismo que, vamos a llamarle, que no entre dentro de la naturaleza. ¿Y qué ocurre? Que cuando entra en su cuerpo lo detecta mucho antes que otra persona que no tiene una hipersensibilidad, pero que en realidad la mayoría de las personas, si no crean buenos hábitos, también van a sufrir de algún tipo de enfermedad crónica a lo largo de su vida, o la gran mayoría. Incluso la inflamación, a lo que se le ve a una persona y un sobrepeso, eso ya sería una inflamación. Eso, a su vez, está también muy relacionado con el síndrome del intestino irritable. No solamente la barriguita, sino también todo tu cuerpo. Cuando está muy inflamado, quiere decir que tu organismo está intoxicado. Pues bien, ¿cuáles son esas pruebas pertinentes que podría hacerte ya en el caso de que aún todavía no te lo hayas hecho? Una de ellas sería un análisis de sangre muy completo. Otra sería una colonoscopia para determinar de dónde procede ese estreñimiento o esa diarrea. Después, en la zona alta. Si te duele la zona alta, en la parte del estómago, seguramente que te van a derivar para que te hagas una gastroscopia. O lo que es lo mismo, una endoscopia para ver si hay gastritis o un Helicobacter pylori que a veces provoca úlceras dentro de nuestro estómago. Otra de las pruebas que pueden hacernos también, que son variantes del colon irritable, sería la prueba de la microbiota, donde determinan si hay una disbiosis intestinal, una hiperpermeabilidad intestinal, un sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, a lo que se le llama el SIBO, o una candidiasis intestinal que incluso desprende hasta 79 tóxicos distintos y también está muy relacionado con el colon irritable. El colon irritable es el conjunto de todas esas patologías. Si ya te has hecho todas esas pruebas y te han dicho que todo está bien, la colonoscopia, la gastroscopia, incluso el análisis de sangre te sale todo bien, posiblemente te puede salir que tienes un poco de anemia o alguna intolerancia también a la lactosa. En la parte de la microbiota intestinal te sale que tienes SIBO o que tienes una disbiosis, una hiperpermeabilidad intestinal. También estamos hablando de un posible síndrome del intestino irritable, incluyendo la candidiasis intestinal. ¿Ya has identificado todos esos 3 tipos de estrés? Tengo estrés nutricional porque no sé alimentarme de forma correcta. Además también tengo un estrés físico porque no duermo bien, estoy cansada, me encuentro muy mal, cansada o cansado. Y después también tienes el estrés emocional. Sabes perfectamente que vives con un estrés crónico a nivel emocional y te está llevando a la ansiedad o incluso rozando la depresión. Ahí sí tendrías que tomar ya medidas cuanto antes. Ya me han hecho las pruebas pertinentes o no me lo han hecho, pero tengo todos esos síntomas. Ahora, ¿qué puedo hacer? Te recomiendo que comiences desde ya. ¿Para qué? Para aliviar y revertir todos tus problemas gastrointestinales relacionados con el colon irritable. Todas las personas, incluyendo yo, todas estamos muy relacionadas con muchos de esos síntomas. Pues bien, después de todos estos años investigando, trabajando en mi propio cuerpo y en todas aquellas personas que ya he tratado a día de hoy, que son más de 300 personas, y las que he ido viendo que todas se relacionaban con el síndrome del intestino irritable, probé el método AMA, que no consiste más que en un tratamiento terapéutico
sin medicamentos y sin antibióticos, revirtiendo todos esos síntomas o problemas del colon irritable de forma natural, como volviendo a ese equilibrio, tocando las tres áreas: nutricional, física y emocional. En eso consiste mi método AMA, en alimentación consciente, mente, cuerpo y autoconocimiento. En este formato donde lo he hecho de forma minuciosa, lo he ido pauta por pauta, donde te cuento todo el detalle para que lo implementes en tu rutina, en el día a día, pero que apenas te vas a dar ni cuenta. O sea, lo vas a implementar en tu día a día y no te vas a dar ni cuenta de que ya lo has implementado cuando haya pasado un mes. Así que el método AMA consiste en eso. ¿Y cómo lo vamos a hacer en forma grupal? Porque también está personalizada. Primero, tengo que contarte que no es para todo el mundo. El método AMA grupal solamente es para aquellas personas que tienen una disbiosis, una hiperpermeabilidad intestinal, un sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, lo que es el SIBO, o una candidiasis intestinal. Seguramente tengas todas estas. Si padeces del colon irritable, seguramente tengas todas estas. Pero ¿para quién no es el método AMA grupal? Para aquellas personas que, además de tener el colon irritable y todas estas relacionadas que te acabo de contar, tengan también gastritis o una infección por la bacteria de Helicobacter pylori. En este caso tendrás que tratarte de forma personalizada, a lo que es lo mismo el método AMA personalizado. Pero si no tienes ese problema, podrás tratarte con el método AMA grupal. El método AMA grupal no solamente es un tratamiento terapéutico integrativo para revertir todos esos problemas gastrointestinales, incluso aliviando todos los síntomas del colon irritable, sino que además también te va a ayudar a equilibrar todo tu organismo, tanto nutricionalmente, físicamente y emocionalmente. Consiste en 3 seminarios. En el seminario 1 te hablaré todo aquello relacionado con la alimentación consciente, donde vas a crear tu dieta personalizada. En el seminario 2 vamos a trabajar la mente y el cuerpo, esa activación del nervio vago y esa relación existente entre la mente y el cuerpo. Y en el seminario 3 vamos a hablar toda esa relación con el estrés emocional, todo aquello que no digerimos emocionalmente, tampoco lo vamos a digerir físicamente. Así que vamos a trabajar toda esa área de autoconocimiento, cómo conocerte a ti misma para evitar crear toda esa experiencia de ansiedad e incluso depresión. Esta parte ya te digo que te va a mover muchísimo, porque es una de las partes que más trabajo me ha costado, y esa relación existente entre lo emocional y todas esas personas que actualmente están padeciendo del colon irritable. Justamente aquí debajo te voy a dejar un botoncito donde tienes una oferta especial si no te has pasado de la fecha, así que ve para abajo que te dejo todo el detalle sobre el método AMA grupal y esa oferta especial que tienes por muy pocos días. Así que nada más, comenzamos en unos días. Un besito, cuerpillo.